Hola amigos de Nuevo para Caronte, vamos a seguir con un poco de estudios que la mitología, la cultura está maravilloso, pero la geografía general 1 hay que seguir estudiándola. Dentro intro. Vamos a empezar concretamente con climatología, ¿vale? Los siguientes temas de esta asignatura se van a basar en este concepto, en la climatología y en todos sus detalles, en todas sus características. Pero antes, en este vídeo vamos a hacer una brevísima introducción con unos pequeños términos aclaratorios para luego en los próximos temas de la asignatura ir desgranando poco a poco qué es eso de la climatología. Empezamos diciendo que la climatología es una de las ramas fundamentales de la geografía física y es el estudio de la atmósfera en contacto con la superficie terrestre y su repartición espacial. Las características de la atmósfera en contacto con la superficie terrestre se refiere principalmente a las propiedades del aire como principal componente de la atmósfera. Es decir, su temperatura, su humedad, pues el vapor de agua, la condensación en nubes y la precipitación, así como su dinámica, que son su presión y su movimiento a lo largo de la superficie terrestre. Y todas estas variables nos llevan a dos conceptos muy básicos que tenemos que separar y a partir de ahí empezaremos con el estudio de la climatología. Estos conceptos son el tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico son situaciones temporales y accidentales, mientras que el clima es algo que sintetiza una estabilidad en el tiempo, ya depende de la zona de la Tierra. Por ejemplo, en Elche, que esta semana hace mucho frío, o que mañana llueve, o que pasado mañana nieva. No, en Elche no nieva. Eso es el tiempo atmosférico. El clima son las variables estables que tienen que ser como mínimo estudiadas durante 30 años que hacen que identifican a esta zona terrestre con unas características. Por ejemplo, que en Elche o también en la zona del Mediterráneo, o sobre todo en zonas costeras, no suele haber inviernos muy fríos, no suele haber veranos demasiado calurosos, suele ser un sitio de pocas precipitaciones. Que eso venga que la semana que viene se pase toda la semana lloviendo. Bueno, pero lo normal, lo estable es que en Elche llueva poco, aunque de forma accidental o de forma puntual el tiempo atmosférico cambie y llueva. Pues que esa va siendo más o menos la diferencia. El clima es la situación estable que se mantiene en el tiempo con unas características específicas según su localización, según su altura, según su punto geográfico, y el tiempo atmosférico entra dentro de ese clima, pero puede tener variantes que de repente haya un día de muchísimo calor, o de repente un día de muchísimo frío, o de repente un día de mucha lluvia, aunque por norma habitual no suele llover en esa zona. Esas son las diferencias y con estos dos conceptos, tiempo atmosférico y clima, empezaremos poco a poco a desgranar en los siguientes temas la climatología. ¿Ha quedado claro? No lo sé. Que paséis un buen día.